Bueno, tenemos en pantalla el circuito propuesto por el grupo A para la resolución del ejercicio del carrito. Vamos a empezar a explicar sus componentes y sus funciones principales. Como es necesario utilizar un motor con dos sentidos de giro, hemos empleado un motor trifásico, que es este que tenemos aquí. Como vemos, tiene tres líneas para las fases, U1, V1 y W1, y una tercera línea para la protección del motor. Por eso la alimentación que empleamos es de cuatro fuentes, digamos, tres líneas, L1, L2 y L3, y la cuarta para la protección de la que hablábamos. Bueno, como vemos, a cada conjunto de líneas le hemos asignado un conjunto de fusibles F1 por aquí para el contactor KM1, que es el que va a permitir que el motor se conecte y gire hacia la derecha, y F2 para el contactor KM2. Esto, por cierto, son contactos de potencia para que nos va a permitir que el motor gire hacia la izquierda. En realidad el conjunto de fusibles F2 nos lo podríamos haber ahorrado si hubiéramos conectado las salidas de F1 a las entradas de KM2, pero bueno, lo verdaderamente importante es destacar que para que el motor trifásico cambie su sentido de giro es necesario intercambiar dos de las fases. Por eso aquí hemos conectado L1 a la segunda patilla de KM1 y L2 a la tercera patilla, y aquí L2 a la segunda patilla y L1 a la tercera patilla. El siguiente elemento que aparece es un relé térmico. Realmente este dibujo representa las bobinas del relé que se conectan a cada una de las fases del motor. Como vemos, usamos dos líneas que conectamos con el transformador, que nos permite reducir la tensión. De aquí, una de las líneas la utilizamos como alimentación y la otra como masa o neutro. Entonces, a la línea de alimentación conectamos un fusible de protección. Uno de los contactos, ahora sí, del relé, como vemos, un contacto normalmente cerrado, lo cual implica que siempre que el motor no se sobrecargue y por lo tanto que su temperatura no aumente, lo cual conlleva a su vez que el relé se active, este contacto permanecerá cerrado. Es decir, cuando el relé se active se abrirá y desconectará lo que esté a continuación. Aquí vemos S4, este es el pulsador de parada, por eso lo utilizamos como normalmente cerrado, de manera que cuando actuemos sobre él se abra y desconecte lo que esté situado por debajo. Esta línea es importante. Aquí tenemos S3, que es el pulsador de marcha. Como vemos, es normalmente abierto, de manera que al actuar sobre él se cierra, y una serie de contactos: contacto auxiliar del contactor KM1, auxiliar del contactor KM2 y un contacto del relé K1. El relé K1 está aquí debajo. Luego explicaremos el motivo de estas realimentaciones y del uso de un relé. Si seguimos, aquí nos encontramos con S1 en paralelo con otro contacto del contactor KM1. Se trata del sensor final de carrera de la izquierda. Este es el que nos va a indicar si el carro está a la izquierda o no. Como vemos, es normalmente abierto, por lo tanto, cuando el carro esté a la izquierda se cerrará, y cuando no lo esté, pues quedará abierto. Conectado a él está este otro contacto. Es un contacto normalmente cerrado del sensor final de carrera de la derecha, lo cual significa que cuando el carro esté en la derecha, este contacto se abre, desconectando lo que está situado a continuación. En este caso, lo que tenemos conectado es la bobina del contactor KM1 y la bobina del relé K1. Y además hay un contacto auxiliar del contactor KM2 normalmente cerrado. Aquí este contacto va a juego con este otro de KM1, que también es normalmente cerrado. Esto es lo que se denomina un enclavamiento eléctrico, de manera que cuando KM1 está en funcionamiento, por ejemplo, este contacto se abra, impidiendo que KM2 se conecte, y viceversa. De esta forma se consigue evitar que los dos contactores entren al mismo tiempo y puedan producir un cortocircuito de las líneas. Bueno, vamos a comenzar a simularlo para ver el funcionamiento. Le damos a play y vemos. Este es el pulsador de marcha, habrá que accionarlo, pero tengamos en cuenta que S1 está abierto y S2 está cerrado. Eso implica que el carro no está en la izquierda ni en la derecha, sino en una posición intermedia. Por lo tanto, cuando accionemos S3, el contactor que deberá activarse es KM2, para que el motor gire hacia la izquierda y devuelva el carro a su posición original. Una vez que llegue allí, se activará S1, final de carrera de la izquierda, lo cual implica que se desconectará el giro hacia la izquierda, es decir, que KM2 quedará abierto y entrará en acción KM1, permitiendo que el motor gire ahora hacia la derecha. Y finalmente, cuando alcance el tope por la derecha, pues el sensor final de carrera correspondiente se abrirá, desconectando ambos contactores y deteniendo el sistema, que es lo que deseamos nosotros.
Vamos a probar. Pulsamos S3 y como vemos se ha activado KM2. Aquí está el motor ya funcionando hacia la izquierda, por lo tanto el carro está volviendo hacia la izquierda. Ha ocurrido algo importante y no lo hemos podido ver por la rapidez del software, y es que al pulsar S3 por esta línea de alimentación llega corriente a la bobina de KM2, el contactor se acciona y pone en marcha el motor. Pero ¿qué pasa? Cuando dejamos de pulsar S3, si no fuera por este contacto de aquí, KM2 se pone en marcha y luego inmediatamente se desconecta, porque suponiendo que no estuviera KM2 no habría ningún contacto por el cual llegara corriente a la bobina de dicho contactor. Ahí el porqué de la realimentación, y este es el mismo porqué conectamos un contacto de KM1 aquí, para cuando el carro está volviendo de izquierda a derecha. En este caso KM2 actúa de derecha a izquierda. Bueno, ahora cerramos S1 como que el carro ha llegado al límite de la izquierda, y vemos que ahora lo que ocurre es que se ha desconectado KM2 y ha entrado en acción KM1. Aquí nuevamente ocurre algo importante, y es que existe un intervalo de tiempo el que transcurre entre que KM2 se desconecta cuando se ha alcanzado S1 y KM1 se conecta, en el que KM2 está abierto porque se desconecta este contacto de aquí, y este contacto de aquí KM1 sigue abierto porque aún no se ha conectado KM1. Este es el motivo por el que usamos el relé K1. Si no fuera por este contacto de aquí, por esta realimentación, en ese motivo, como no estamos pulsando S3, el motor no comenzaría a girar hacia la derecha. Por lo tanto, cuando hemos cerrado S1, ¿qué ha ocurrido? La corriente ha alimentado en primer lugar al relé K1 porque este contacto está abierto, y una vez que ha alimentado a K1 se cierra este contacto de aquí y se cierra este otro de aquí, lo cual permite que la corriente pase por esta rama, continúe bajando, y ahora active la bobina del relé KM1. Por lo tanto, el carro se está desplazando hacia la derecha hasta que se active el final de carrera S2, momento en el cual el sistema se detiene. Vamos a activar S2 y como vemos el sistema se ha detenido. Por lo tanto, el circuito planteado resuelve el ejercicio propuesto.